Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 14º capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación de Escépticos de Chile. En esta ocasión nos acompañan Mario Peralta y Daniel Durán. Muy buenas, muchachos. Hola Luis, hola Daniel, un saludo a los auditores, espero que se estén cuidando y bienvenidos a esta secta del escepticismo científico. Hola a todos también. Un placer nuevamente estar compartiendo el micrófono con ustedes, Luis y Mario, y también un saludo a nuestros auditores. Bueno, porque ahora sigue habiendo polémica, ¿cierto?, de qué es lo que está pasando en China o qué habría pasado en este laboratorio de Wuhan, donde estudian distintos virus del Instituto de Virología de Wuhan, porque está quedando la duda de hasta qué punto pudiéramos descartar que hubiera habido alguna filtración de virus desde ahí. Mario, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, efectivamente han salido estos días una serie de noticias al respecto, ¿eh? Eh, y ha ido tomando fuerza, digamos, nuevamente recobrando fuerza esto de que es posible de que el virus haya salido del laboratorio de Wuhan. Ahora, según algunas teorías que andan por ahí, que no son, digamos, de estas cosas conspiranoicas que hay, es que al parecer, lo que se ha informado, es posible que hayan estado trabajando con algunos animales que hayan estado infectados y por ahí a lo mejor salió esta enfermedad zoonótica. Ahora, eso hay que verificarlo y aún no está claro. Porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿cierto? Pero tampoco lo que tendría que haberse encontrado se habría encontrado. ¿O no, Daniel? O sea, en el fondo acá estamos en el típico caso donde la falta de información ayuda bastante a poner en duda versiones y también un poco eh, un cierto grado de conspiranoia basada en evidencia. De hecho, el gobierno chino desde un principio actuó en forma bastante matonesca con los primeros investigadores, inclusive médicos chinos, que ya a finales de 2019 y a principios de 2020 estaban advirtiendo a sus autoridades que había un virus nuevo que estaba siendo muy contagioso, que estaba ingresando gente a la UCI, y este médico que fue ahora es considerado tal vez un héroe en forma internacional, la policía y las autoridades chinas de Wuhan lo amenazaron, digamos, que tenía que silenciarse por estar haciendo pánico, qué sé yo, y el pobre médico al final no solo tuvo repercusiones en contra de él en forma personal, sino que además se enfermó de COVID y murió. Y resulta que ese tipo de actitudes justamente a veces un poco matonesca y intentando silenciar en la difusión de información en China aparentemente no son una excepción. Y desde ese punto de vista, las investigaciones que hizo la OMS junto con China tampoco fueron de las más transparentes, ni el gobierno chino cooperó en forma absolutamente libre con las investigaciones. Por lo tanto, que estas investigaciones no hayan detectado o podido demostrar un enlace entre el origen del virus y este laboratorio, por falta de evidencia, dado que la evidencia no se podía recabar libremente, siempre deja entonces el manto de la duda. Y ahí donde justamente la única solución que yo veo en forma que sería eh, una forma decidora de decir si tiene o no peso esa teoría sería investigar en profundidad y en forma científicamente libre, cosa que por temas políticos obviamente eso hasta ahora no hay por dónde hacerlo. Ya, pero hay que hacer la salvedad, digamos, de que la posibilidad de que hayan estado trabajando con algunos animales que hayan estado infectados, eso es lo probable. O sea, porque la otra teoría de la conspiración que se aborda es que el virus fue creado. Y ya eso es bastante más complejo, digamos, de que haya sido así. No, ahí, claro, eso hay que hacer distinción de qué tipo de conspiración estamos hablando, o qué tipo de conspiranoia. Efectivamente, el hecho de que el virus tiene muy probablemente un origen natural y que no fue un virus hecho por el hombre está bastante establecido, con bastante confiabilidad, por el hecho de que hoy la tecnología permite justamente secuenciar los virus del COVID y cada una de las variantes inclusive que ha ido apareciendo en forma absolutamente detallada
Y resulta que los tipos de cambio y mutaciones que tenía y que tiene el COVID-19 respecto de otros virus corona o el SARS de principio de siglo, digamos, son bien especiales y de esa forma descartan lo que inclusive a investigadores se les hubiera ocurrido modificar para hacer un virus, entre comillas, artificial. Así que ese tipo de cosas, de que alguien haya estado justamente manipulando un virus que se escapó así como de forma de película, eso yo creo que está descartado. Lo que no es claro es si es que justamente en algún lugar donde había una concentración de murciélagos u otros animales haciendo experimentación en general y estudio de virus en general, puede haber sido el lugar donde por accidente y por mala suerte haya llegado tal vez el vector cero, el murciélago que venía contagiado, que haya contagiado tal vez hasta la persona que traía la jaula de animales entrando al laboratorio. Eso es lo que no se sabe, digamos, y eso es lo que no hay cómo poder investigarlo en detalle si es que no hay acceso a la información, a los investigadores y a tomar muestras en todas partes como uno querría para una investigación seria. Bueno, de hecho, las probabilidades de que los mismos investigadores hayan ahí atravesado al frente ahí a comerse un rico ceviche de murciélago, bueno, son igual de probables. Claro, si en el fondo, de hecho, ese laboratorio está a pocas cuadras del mercado, donde también supuestamente había animales, y en su momento se dijo que no, que ahí en ese mercado no se comerciaban ni con murciélagos ni con pangolines, que era también una sospecha que había como posible vector. Pero todo siempre fue a nivel de justamente un poco de especulación y lo que decía el gobierno chino, que nuevamente no es de lo más transparente y siempre está dispuesto a dar declaraciones más que nada por proteger su status quo más que cooperar con una transparencia más amplia. Así que por eso que en fondo falta información. Pero falta justamente por un poco de oscuridad voluntaria del gobierno chino, lo que lleva justamente a, a quedar un poco con la duda o deja espacio a esa duda de si puede haber algo más, ¿no? Lo cual la evidencia no lo confirma. Bueno, Oye, disculpa, normalmente dudamos harto de los chinos y yo creo que está bien porque en general es un gobierno bastante oscuro en casi todas las cuestiones, pues, los rusos tal vez también lo sean, pero en Occidente no somos, no es que seamos transparentes totalmente tampoco, o sea, cualquier gobierno de acá, si le mandan no sé, va a ser algo complicado. De hecho, acá, bueno, está la sana costumbre que después de 50 años desclasifican las cosas. Entre comillas, pero un poco de Sharpie entre medio y que no siempre desclasifica todo. Pero ni siquiera hay que ir tan atrás como para pensar justamente en documentos 50 años atrás. Una pregunta tan simple como, por ejemplo, el famoso tema de quiénes son las personas que participan en la famosa mesa COVID que mencionaba día a día en los reportes del Ministerio de Salud. Tuvo que ser preguntada por transparencia en este caso por el Colegio Médico y hace justamente un par de semanas, o una semana creo que se respondió finalmente que la mesa COVID no existe como mesa y no hay integrantes y no habían justamente ni registro de las decisiones, ni acta, ni nada. Y entre comillas, dicho justamente casi en forma taquigráfica, o sea, ni siquiera nuestro propio gobierno chileno, occidental y democrático es muy transparente para muchas cosas, así que en el fondo, en ese sentido, claro, podemos apuntar a los chinos por falta de transparencia, pero muchos otros países también no hacen nada de mal, independiente de qué lado del planeta están, digamos. bueno, es que ahí el nivel de rendición de cuentas que cada gobierno tenga depende mucho del régimen de gobierno que tenga el país. Y si bien acá han sido bastante oscuros finalmente, poco transparentes, inconsistentes, han escondido información, han modificado datos de forma bien mañosa, han mostrado estadísticas burdas, hecho gráficos que tienden o se ensayan en la confusión, justamente han ocultado información. Al menos de momento, no podemos decir que alguien haya desaparecido producto de haber estado investigando esto. ¿Ya? Los chinos no, ellos sí que tienen casos abundantes al respecto. Y creo que si bien no hay que desestimar las artimañas que todo gobierno pueda llegar a hacer para sacarse las responsabilidades de encima o para acallar a la disidencia, de todas formas hay niveles y por rancios que puedan ser incluso acá en nuestro gobierno, no es lo mismo una democracia que una dictadura. ¿Ya? E incluso en Estados Unidos, si fueran para allá, tienen un periodismo fuerte, pasarían muchas más cosas. ¿Ya? En China
habló el doctor chino que mandó unos mensajes por la aplicación de celular de ellos, de Weibo, ¿cómo se llama la mensajería? Y en fin, pues el tipo desapareció, después apareció, ahí estaba preso, después lo usaron para usar el tratamiento experimental este con, creo que le hicieron, no me acuerdo si era ivermectina, no sé qué diablo, que al final le destruyeron el páncreas, el tipo quedó negro y se murió, ¿ya? Entonces, em, pucha, igual, a pesar de que todo gobierno pudiera tener esa tentación a la corrupción, de todas formas hay niveles, porque de hecho finalmente una dictadura, pudiéramos verlo desde este otro punto de vista, si que consideramos el equilibrio de poder y la rendición de cuentas, una dictadura es la consagración sistémica a nivel de gobierno de la corrupción. ¿Sí? Porque ya no tienes por las urnas, no rindes cuenta a nadie, sino que lo tomas por la fuerza y persigues la disidencia. Entonces, eh, son finalmente los peores gobiernos posibles. ¿Ya? Entonces, tendría cuidado un poco sí, con hacer esa equivalencia, ¿ya? Sin desmerecer que en todas partes se cuece nada. Pero además quería hacer un alcance que podríamos decirlo que es como más como de carácter epistemológico, ¿cierto? Porque si recuerdan, en el episodio pasado conversamos acerca de esta carta que habrían escrito unas sociedades científicas a la OMS, porque lo que ellos alegaban era que en el informe que se hizo a fines del año pasado, se hizo bastante investigación respecto del posible origen natural, pero en términos proporcionales se hizo bastante poca investigación respecto de el origen por la vía de la filtración desde el laboratorio y que se habría descartado esa hipótesis de forma demasiado temprana. Entonces, aquí habría que ver eh, cuánta de la información recopilada permite descartar razonablemente la hipótesis de que sería una filtración desde el laboratorio, ¿ya? Y al parecer habría bastante ruido de que por lo menos vale la pena y sería razonable seguir indagando respecto de ese punto. Bueno, estará por verse el asunto, pero es difícil hacer la investigación porque yo me imagino que a los chinos no les gusta mucho que los vayan a sapear. Yo no sé si, por qué motivo exactamente, aparte de ser, digamos, un gobierno dictatorial, autoritario, pero eh, me imagino que ahí habrán otras investigaciones que eh, no sé de qué estilo, digamos. Bueno, el ámbito virológico que yo no lo desconozco un poco. Yo tengo la idea, y esto es una idea personal, digamos, y probablemente politólogos o algún auditor me puede tirar la oreja si tal vez estoy muy alejado de la realidad. Pero en general, el gobierno de China o muchos gobiernos que son más bien justamente de medios dictatoriales o de ese estilo, tienden a tener una piel bastante delgada respecto a la crítica. En el fondo, porque en el fondo la crítica puede desestabilizar sus sistemas que son muy autoritarios, y si la crítica además se expande en la sociedad, de pronto puede tener una revolución que los eche abajo. Entonces, el mantener control de la información y mantener control de lo que su opinión pública, su gente, la gente del país piensa o tiene en mente es importante para ellos. Y cualquier cosa que dañe su credibilidad como gobierno, como Estado, a su vez también es tratado como seguridad nacional. Y en ese sentido, el que se acuse producto de investigación que ellos hubieran dejado libremente funcionar, digamos, y andar libremente los investigadores occidentales en su tierra, digamos, que expusiera que ellos cometieron algún error o los dije mal, es algo que ellos justamente como gobierno, y parece como país, digamos, entonces se oponen férreamente. Y tal vez eso, que es algo en todo caso que yo creo que otros países, inclusive occidentales y gobiernos, también lo hacen en el fondo, pero el tipo de defensa corporativa, entonces finalmente que ellos tienen es casi dogmática. En el fondo, ellos nunca pueden quedar mal. Y eso es un poco yo creo lo que en todo caso vemos en todos lados. En el gobierno chileno pasa así, en la Iglesia Católica cuando hay denuncia pasa lo mismo. Y casi en toda organización, digamos, que tenga un cierto poder para oponerse a ser cuestionada o ser expuesta en sus pecados, digamos, en su esqueleto en el armario, generalmente va a usar su poder para defenderse de toda posible acusación o de inclusive manto de duda. Y este yo creo que es justamente el caso, y los chinos es un país gigantesco, un país con mucho poder económico, y así que obviamente ellos usan ese poder para defenderse de probablemente lo que ellos ven como una amenaza. Y eso además entonces causa todo tipo de dime y direte. Por ejemplo,
hay antecedentes de que el Washington Post publicó en Estados Unidos, que es el país que está un poco liderando las críticas a China o estas dudas, y hay un informe de inteligencia, supuestamente, del gobierno norteamericano, que indica que justamente investigadores o trabajadores de este laboratorio estaban teniendo síntomas o enfermedades de COVID, o lo que podría haber sido COVID, a finales de diciembre del año 2019. Y técnicamente, bueno, la cita textual que está en los medios dice que en estos casos ya tenían entre noviembre y diciembre, comillas, síntomas compatibles tanto con los de COVID como de una infección estacional, cierre comillas, y que habrían requerido hospitalización. Y eso es justamente una de las supuestas sospechas de que en fondo esto podría haber partido como una enfermedad que se comenzó a contagiar en ese laboratorio. Sin embargo, China y el gobierno ha dicho que básicamente eso es totalmente falso y que básicamente eso es fake news. Ahora, ¿con qué quedarse? En el fondo, sí, en el fondo aquí estamos hablando de un documento de inteligencia citado por una prensa que en el fondo uno no tiene acceso y no se puede investigar tampoco hasta ver qué tanta veracidad tiene contra la palabra de otro gobierno que sencillamente lo niega y no sé si ellos presentan evidencia para mostrar lo contrario. Entonces, que uno como persona normal, más allá de ser un escéptico o intentar aplicar pensamiento crítico, queda atrapado justamente entre los dime y diretes y saber la verdad detrás de eso se pone un poco difícil. Pero bueno, da cómo funciona el ser humano y la psicología humana y todas estas cosas, todos sabemos que son medios complicados cuando nos critican, po. Y en realidad la crítica es la que produce el avance, ¿ah? O sea, y por eso que la ciencia avanza, porque justamente las ideas ¿cuánto se llama? Exponiendo a pares y ahí se va produciendo esa crítica que enriquece. Entonces, la ciencia funciona de esa manera, pero los sistemas políticos son inmunes o tratan de protegerse contra esta crítica, que es lo que vemos con el ministro de Salud de acá, ¿no? Que vemos que lo critican y trata de ningunear, de hacer otras cosas, o sea, que no corresponden, porque él es de un ministerio que tiene que ver con las ciencias, digamos. Entonces, él debería ser absolutamente receptivo a esto de la crítica. Pero como dices tú, es complicado. Bueno, ahí creo que una duda que uno siempre tiene que hacer es cuando uno se pilla ante un mentiroso, es, bueno, ¿por qué ven la verdad como amenaza? ¿Sí? Y bueno, la verdad la ven como amenaza porque eh, en la medida que queda en evidencia que han hecho mal algo y que les pueden cobrar responsabilidades, entonces se sienten amenazados y es entendible que así sea. Y de ahí que la resistencia a la verdad es que es sospechosa, ¿sí? Así que yo creo que el mero hecho de que estén resistiendo que se pueda investigar bien da alguna orientación de para dónde va la cosa. Y lo otro que también quería mencionar es la diferencia que hay, o lo importante que es hacer la diferencia de aquello que sea o no sea verdad con aquello que sea o no sea conveniente políticamente. Muchas veces se suele ver en redes sociales o en la gente cuando pasa alguna cosa cuya velocidad está en entredicho, se alega que, bueno, no, que si tal cosa le conviene a alguien que es bueno, entonces es cierto. Y si le conviene a alguien que es considerado malo, entonces es mentira. ¿Ya? O al revés, pues, si que quieres, tú siempre tienes la posibilidad de elegirlo como se te antoje. Entonces, en este caso, entre que China le eche la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos le eche la culpa a China, y que la verdad o falsedad de estas afirmaciones pueda ser conveniente o inconveniente para cualquiera de ellos, no necesariamente tiene que ver con si el hecho es en sí verdadero o falso, ¿sí? Porque alguien podría decir, no, lo que pasa es que esto como, si se demuestra verdadero, le perjudica a China. Por lo tanto, si a mí me caen mal los chinos, tiene que ser cierto. O si me caen bien los chinos, no, tiene que ser falso. Y la verdad es que da lo mismo, porque una cosa es la conveniencia y otra cosa es la veracidad. Finalmente es una forma de ad hominem. O sea, más que ad hominem, yo diría que en el fondo es una apelación en el fondo a las consecuencias, donde en el fondo, y es una falacia lógica también, o sea, sin lugar a duda, en el fondo, si llego a demostrar o poner en tela de duda a X gobierno y yo soy parte de ese gobierno y como las consecuencias son negativas, por lo tanto esa crítica tiene que ser falsa, o viceversa, si es que yo soy opositor de ese gobierno o de otro país donde es mi enemigo o un adversario,
político, por ejemplo, y esta acusación justamente debilita a mi enemigo, esto tiene que ser cierto. Porque las consecuencias en ese caso, entonces apelar a las consecuencias justamente es falaz, porque en el fondo las cosas son reales o son ciertas, son falsas, independiente de exactamente a quién conviene. Entonces, esa es la parte que es delicada de ver. Y lo malo, en todo caso, es que nosotros como personas, digamos, es muy fácil que nosotros tomemos partido, ya sea porque somos habitantes de un país, porque sentimos nuestra patria siendo atacada por un gobierno extranjero, o porque somos parte del gobierno, o lo que sea. Entonces, es muy fácil a veces dejarse llevar justamente por este tipo de lógica y tomar partido, y entonces, en fondo, dejar la objetividad de lado. Y eso es lo que yo creo que, en el fondo, sería ideal que en este mundo, más temprano que tarde, se abandonen ese tipo de forma de razonar, independiente de a qué nivel o a qué entidad o persona se esté, entre comillas, poniendo en duda. Y en ese sentido, yo diría que en el fondo hay un tema, más bien yo diría racional que hay detrás, que cuando algo es cierto o cuando algo es verdadero y alguien critica algo que en realidad es cierto o verdadero o se pone en duda, por lo general tiende a pasar de que cualquier investigación que se haga, si es detallada y si es, digamos, inquisitiva, sin importar entre comillas, fuerte sea esta investigación o cuán ácida sea, lo único que puede hacer es sacar más y más datos que muestren la veracidad de lo que se está criticando y en el fondo entrega más luz y le saca brillo a la verdad. Lo que generalmente tiene miedo o causa miedo es cuando las cosas no son ciertas. Y eso hace lo que justamente que cuando alguien intenta oponerse a la investigación o intenta cerrar los datos, ocultarlos, hace justamente presuponer que probablemente hay algo oscuro o algo falso, porque en el fondo nada que sea cierto, que sea verdadero, que sea verídico y fidedigno, realmente debería tener al cuestionamiento o la investigación exhaustiva. Solamente las cosas que son mentiras o que son en el fondo fraudulentas, realmente temen, digamos, o quienes la apoyan o que están detrás de ella, probablemente temen una investigación seria. Oye, Lucho, en beneficio de nuestros auditores, ¿podrías explicar qué es lo que es abdominen? Ad es un prefijo latino que significa a, pero en el sentido, no sé en qué sentido, pero cuando se dice que es ad hominem, hominem viene de omen, que es persona, y ad hominem es a propósito de la persona, que es cuando se estima o desestima la veracidad o falsedad de una afirmación en virtud de quien lo dice. ¿Sí? O sea, si yo digo que, qué sé yo, que hoy día es martes, y alguien viene y me dice, no, estás equivocado. ¿Por qué? No, porque tú tienes el pelo largo. ¿Ya? Entonces, como que da lo mismo, si es que acaso yo tengo el pelo largo o corto, respecto de la veracidad o falsedad de lo que yo está diciendo respecto del día de la semana. ¿Sí? Entonces, es una forma de non sequitur, o sea, eh, no se sigue la tesis a partir de los antecedentes expuestos. Y bueno, retomando lo que decía un poco Daniel, eh, esa falacia de apelación a las consecuencias, ¿cierto? Que es de corte lógico, eh, tiene su correlato psicológico, que en este caso vendría siendo una forma de sesgo de razonamiento motivado, ¿cierto? Dado que me conviene que en este caso sean los chinos los culpables, entonces empiezo a buscar la forma de confirmar lo que yo quiero que sea cierto y de desestimar lo que yo quiero lo que lo refute. ¿Ya? Entonces, hay que entender los sesgos y por qué. O sea, nunca es ajeno al debate racional las motivaciones que las personas tengan para elegir tales o cuales argumentos. Y bueno, a la hora de tomar en consideración cuáles son las ideas basadas en evidencia de cuáles no y cuáles son los distintos secos que nos hacen creer lo que creemos, nos encontramos con el caso que hemos tenido acá en Chile de este médico, Rodolfo Neira, que es un médico internista, Rodolfo Neira Vicentini, que bueno, ha trabajado en prestigiosas clínicas en Chile y que empezó a cacarear, bueno, ha salido entrevistado en varios medios, en Radio Cooperativa, en Canal 13, en Mentiras Verdaderas, en el canal de Red, en Vía X, y siempre habla de la vida sana, de los superalimentos, y empieza con todo un cuento
de la alimentación consciente, y empieza a hablar de otras cosas que siempre se prestan para que los que no somos demasiado entendidos eh, podamos, sin querer, tragar cosas que puedan no ser tan ciertas, como, qué sé yo, cómo fortalecer nuestras defensas, ¿cierto? Que hay cosas que ayudan y muchas otras cosas que dicen que ayudan, pero no necesariamente ayudan. Eh, cómo mejorar nuestra microbiota, cómo retrasar nuestro envejecimiento. Participa en festivales de medicinas complementarias y alternativas, hace exposiciones, ¿cierto? Enseña supuestamente cómo el ayuno cura nuestro cuerpo y cómo nos permite conocer el alma, ¿cierto? Entonces, y todo eso siendo médico, un médico de la Universidad de Chile, también ha estudiado en la Universidad Mayor, internista e intensivista, y ahí está, pues, diciendo ese tipo de cuestiones. Y ahora nos encontramos que en plena pandemia, con tasas de contagio ya estamos sobre los 8.000 diarios, y habiendo un problema con la vacunación, porque por una parte parece que no estamos siendo capaces de mantener el ritmo logístico de entrega de la vacuna, y por otra parte nos está pasando a la cuenta el altísimo porcentaje de la gente que le tiene miedo a las vacunas o que por diversos motivos derechamente no se va a vacunar. Y en ese contexto aparece este doctor Neira con videos en sus redes sociales, en Instagram y otras, mostrando las cosas pésimamente malas que nos harían las vacunas en contra del coronavirus. Y dentro de todo, bueno, teniendo un discurso generalizadamente abierto en contra de las vacunas y específicamente ahora con la vacuna de coronavirus, eh, hay que entender que la consecuencia de que haya gente que le crea este tipo de discurso a este tipo de personajes es que, bueno, menos gente se vacuna, por lo tanto más gente se agrava en caso de contagio y en caso de pandemia la probabilidad de contagio es alta y más todavía se propaga la infección. Y para ello, ya como la forma última de recontra demostrar las cosas que él estaba diciendo, empezó a decir que esta vacuna nos magnetizaba, pero no solamente nos dejaba magnetizados en el lugar de aplicación de la vacuna, sino que también cambiaba el magnetismo de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y la forma en que lo comprobaba, y ustedes, auditores, si que están compenetrados del mundo y la cultura escéptica, posiblemente reconocerán este viejo truco que ya ha sido hecho tantas veces, de que la gente empieza a ponerse cosas sobrepuestas en su cuerpo que por diversos motivos quedan adheridas, y eso lo hacen para demostrar, bueno, cualquier cosa, en este caso que el cuerpo ha quedado magnetizado, y él usaba celulares, ni más ni menos, que se ponían en el brazo, en la zona de aplicación de la vacuna, y este celular quedaba adherido al brazo de la persona con la cual ahí estaba. Y con eso le demostraba que su cuerpo había cambiado su magnetismo. Y eso además, por supuesto, es malo. ¿Ya? Y, pucha, aquí tanto Daniel Durán, ingeniero eléctrico, como Mario Peralta, que también es eléctrico, si no me equivoco, creo que pueden decir bastante respecto a qué pasa con el magnetismo, con los componentes ferromagnéticos de los celulares, si acaso esto tiene algún efecto o relación con las vacunas, y aquí yo creo que da para harto paño que cortar. Bueno, yo mencionaría como primera cosa que soy ingeniero electrónico, así que mucha onda. Así que nada en contra de lo eléctrico en lo personal. Eh, bueno, es una soberana burrada, son pocas palabras. Y en todo caso, hay que decir que no es solamente este doctor Neira el que está con esta moda de ahora de acusar el magnetismo de que causa la vacuna. Esto en realidad ha estado siendo propagado en las redes sociales con numerosos videos, TikToks ahora que están dando vueltas en otras las redes, todo, de gente que está dándose cuenta justamente que puede adherirse cucharas, cosas de metal, imanes o todo tipo de imanes de refrigerador, todo en la piel y de pronto se quedan pegadas. Y esto recuerda un poco, me recordó mucho el de esta como polémica cuando en algún lugar de España creo que nevó y gente que a lo mejor nunca había visto nieve, le ponía un encendedor y como eso no se derretía inmediatamente comenzó a hacer videos mostrando que era nieve plástica o algún tipo de, de conspiración mundial, digamos, le estaba lanzando nieve plástica a España.
producto prácticamente de la ignorancia. Acá yo creo que pasa un poco lo mismo en que asumen que la adherencia de algo metálico automáticamente es magnetismo cuando no es la única razón por la que las cosas se pegan unas a otras. Basta que la misma piel sea un poco grasa o que uno tenga humedad en la piel o que lo que uno está pegando sea suficientemente plano para que se produzca una adherencia, sin necesidad ni de vacunas ni de magnetismo. Y aún dándole supuesto crédito a la idea de que inyectarse alguna sustancia pudiera tener efecto magnético, el problema más serio es que en realidad para causar el tipo de atracción que la gente dice o muestra en los videos, tendríamos que inyectarnos una cantidad ridículamente grande de compuestos magnéticos, o sea, de cosas ferrosos o imanes directamente. Y eso sería no solamente muy notorio, porque la pequeña cantidad de sustancia que va en una vacuna no da para hacer un cuerpo completamente magnético, sino que además, por ejemplo, la vacuna no sería transparente. Los compuestos metálicos que llevan en el caso ferroso tienen que ser completamente opacos y no es lo que se ve en la vacuna. Segundo, la cantidad de la vacuna es muy pequeña. Y tercero, es que en el fondo, si esto causara alguna capacidad magnética, se notaría en todo tipo de cosas, no solamente con una cuchara. Por ejemplo, en el fondo, si uno acercara la mano a una pantalla de televisión o muchas cosas, se distorsionarían las imágenes, habría todo tipo de fenómenos asociados a las personas que serían no solamente notorios, sino medibles, y no solamente en base de lograr que se diera un imán o una cuchara a la piel por unos segundos. Así que es realmente penoso, digamos, que en el fondo que la gente le dé mucho crédito a esto, y sin embargo hay mucha gente que en el fondo, como tú mencionabas, el razonamiento motivado, la gente que tiene dudas o que es directamente reaccionaria contra las vacunas, antivacunas o conspiracionistas, realmente creen este tipo de ideas y se las toman en serio con una facilidad pasmosa y transmiten a su vez a sus contactos y le hacen propaganda a estos videitos, todo, que se transmiten como pasto seco por las redes sociales, infectando de mala idea a otras personas más o menos de mentalidad parecida y con el efecto de cámara de eco. Y en fondo es propagando desinformación. Bueno, empezar ya, yo creo que Daniel dijo varias cosas, de hecho algunas cosas que iba a decir yo ya las dijo, pero para empezar, los seres humanos, en general los animales, tenemos muchos minerales en nuestro cuerpo. De hecho, nuestra sangre es roja por el contenido de hierro que tiene. O sea, si nosotros tuviéramos una persona acá y la redujéramos a sus minerales, bueno, sacaríamos calcio, sacaríamos cobre, sacaríamos hierro, más o menos equivalente a un clavo de 4 pulgadas aproximadamente. Por lo tanto, no es ninguna novedad, digamos, de que nuestros cuerpos están construidos de los mismos materiales que hay en el universo, digamos. Eh, eh, entonces, nosotros de hecho más aún vivimos en una atmósfera magnética, ¿no es cierto? Tenemos un gran imán que es la Tierra y vivimos en eso. Pero de ahí a toda esta derivación que tiene este señor, yo creo que este señor ni siquiera sabe cómo es y cómo funciona el magnetismo, digamos. Entonces, son derivaciones, como dice Daniel, son burradas, absolutamente burradas. Entre paréntesis, la electricidad genera magnetismo, por lo tanto, nuestras neuronas ahí que funcionan eléctricamente también crean campos magnéticos, ¿eh? Campos, porque de alguna manera también ahí andan con algunas burradas de ese estilo. Pero es algo que los seres humanos es parte de cómo somos, de cómo funcionamos, digamos. No es que estén agregando o poniendo algo más. Como dice Daniel, deberíamos tener, no sé cuánta es una inyección de material ferroso, porque, y entre paréntesis, otra cosa, o sea, yo no sé cuánto material ferroso hay en un celular como para que se pegue, o sea, no sé qué es lo que realmente quería demostrar este señor. Básicamente lo que quieren dar a entender es que las vacunas son nocivas porque nos hacen cambiar nuestro cuerpo y nos inyectan cosas que, no sé, algo por el estilo. Pero en todo caso, yo me gustaría, para quien eventualmente escuche esto y a lo mejor piense que, pero claro, estos
escépticos están sencillamente ninguneando el testimonio y estos videos que a lo mejor también puede que ya hayan visto y que tal vez para la persona que está viendo esto le tenga tal vez un poco de, bueno, podría tener sentido y yo vi que la cuchara se pega todo. Podría ser interesante un poco aplicar el método científico y aprovechar, digamos, si inclusive quieren jugar o hacer un experimento en su cuenta, Justamente ¿cómo la tendría otra que pata. hacerse? ¿Cómo tendría que hacerse para que uno pudiera demostrar que esto es real? Supongamos que hipotéticamente lo que este caballero y toda la gente que en TikTok está mostrando fuera cierto, ¿cómo se demuestra en forma científica? De partida, el experimento habría que hacerlo ciego. ¿En qué sentido? Ciego porque en el fondo uno poder acercarse a personas que están o no vacunadas y uno debería poder hacer experimentos y replicar los resultados mostrando magnetismo en personas vacunadas y no hay magnetismo en personas no vacunadas en forma consistente sin que uno sepa de antemano si que con quién uno está probando la cuchara en el brazo, en la frente, donde sea, está o no vacunada. Y segundo, los resultados deberían ser consistentes. Justamente la cantidad de gente que muestra cucharas pegadas, una vez que ya uno anota de estas 10 personas que claramente se pegaron las cucharas, estas otras 10 no se les pegaron, uno debería esperar que el número de personas donde las cucharas sí se pegaron, la gran mayoría sí estaban vacunadas, tal vez 8 o 9, mientras que las personas que no se pegaron las cucharas, en el fondo la mayoría no estaba vacunada. Eso ya mostraría tal vez algún tipo de efecto interesante. Sí, bueno, ¿por qué hay esta diferencia? Siendo que el investigador en principio no sabía quién era quién. Y eso es tan clave porque en el fondo, si es que uno de antemano parte de la base que alguien sí está vacunado y uno espera que se le pegue algo o se le adhiera a la piel, probablemente uno va a insistir, insistir, y eso es lo que inclusive uno ve en los videos, que la persona empieza a jugar en el brazo y la cosa no se pega, no se pega, hasta que de pronto se dice, ven, funcionó, se pegó, esto demuestra algo. No, eso no es así. Porque en el fondo, claro, estás buscando lograr que las cosas se dieran, se mantengan unos segundos ahí, hasta que lo logres lo das por cierto. Pero imagínate en el caso donde tú tienes dos personas donde tú no sabes quién es la vacunada, ¿en cuál vas a insistir más? ¿O en cuál vas a luchar más porque se pegue si tú no sabes quién es vacunado? Y ahí obviamente tendrías que diseñar un experimento o la forma de aplicar tu cuchara a todo en la forma más ecuánimemente posible que realmente muestre un efecto y eso ya de por sí limpia los sesgos del investigador. Ese es el tipo de cosas que uno ve entre los videos que uno ve en TikTok, no se ven en lo absoluto. Hay todo un total sesgo y no se hace, pero si alguien quiere hacerlo en su casa, busque eso, busque personas, tiene que ser una prueba ciega, con una muestra aleatoria de personas sí no vacunadas y que él puede hacerlo sin saberlo y tal vez ahí podríamos conversar de algo interesante, inclusive desde el punto de vista científico, que por supuesto no es lo que muestran los videos. Claro, en otras palabras, habría que tener una población muestral, ¿no? De gente vacunada y gente no vacunada. Y otra población con teléfonos verdaderos o teléfonos falsos. ¿Eh? Eso es lo que doble friego. Entonces nadie sabe quién está vacunado, quién no está vacunado, y nadie sabe quién tiene un teléfono verdadero o un teléfono falso. Y ir viendo la estadística al respecto. Y irlo verificando. Entonces deberíamos tener, no sé, me imagino que una población muestral, no sé con cuánto se prueban las vacunas, 3.000 personas, no tengo idea, pero lo suficientemente representativas como para llegar a concluir algo. Si no es así, entonces tan solo un dato anecdótico que en este caso sirve para reírnos un poco. Y como digo, y eso expone los sesgos. En el fondo, por ejemplo, es un hecho que cuando alguien busca algo o está convencido que va a encontrar algo, generalmente siempre lo tiende a encontrar. Eso es una cosa que parece como de perogrullo. Por ejemplo, si uno cree que hay muchos autos blancos en las calles, y si uno sale a la calle y empieza a buscar autos blancos, créeme, va a encontrar autos blancos. Pero si otra persona también piensa que hay muchos autos rojos y se pone a buscar en las calles, créeme que va a encontrar muchos autos rojos. Y ambos podrían decir, efectivamente, oye, yo demostré científicamente que hay muchos autos de color X porque era lo que creía de antemano y salí a buscar y lo encontré. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno no debería dejarse, entre comillas, influenciar de antemano para intentar demostrar una conclusión, sino más bien hay que hacer la pregunta y hacerlo y diseñar las experiencias, los experimentos de manera que el resultado no dependa de lo que uno crea. Y si es que uno no diseña un experimento de una forma que sea independiente de las creencias previas del investigador o intentando aislar al investigador como un factor de peso en cómo resultan las pruebas, eso lamentablemente, por más impresionante que sea a nivel de resultado y de video viral, desde un punto de vista, como dices tú, Mario, no solamente anecdótico, sino que como evidencia es basura. De verdad no sirve. Y lamentablemente, inclusive si es que hubiera algo real detrás de eso,
en el fondo se hace risible y realmente no aporta a la causa que supuestamente esas personas pretenden demostrar, digamos. Esto funciona también con estos memes que andan en estos días, con supuestos dichos de las personas que van a ser constituyentes, que por ahí vi varios memes que andaban dando vueltas de, de cosas le ponían que supuestamente había dicho tal o cual constituyente, de que no sé, y se iba a estatizar todo, o no sé, o otra cosa. También operan de alguna manera nuestros sesgos, nuestros prejuicios, digamos. Si yo tengo un prejuicio de alguna manera frente a tal constituyente, entonces le voy a dar por hecho que es real, que dijo lo que sale ahí escrito. O sea, voy a tener cero, no voy a verificar si es verdadero o no, sino que lo voy a dar como cierto. Bueno, con este personaje creo que podemos aplicar el mismo criterio que conversamos anteriormente, ¿cierto? ¿Le saca brillo a la verdad? O sea, porque uno podría decir, bueno, si es cierto lo que el tipo te está diciendo, hagamos más pruebas, ¿cierto? Que Más pruebas. bien le saca brillo a la chantería. Es que ahí viene el asunto, claro. Uno diría, bueno, probemos en otros lugares del cuerpo, con otro tipo de objetos, qué sé yo. Y si es que acaso eso tiene alguna relación o no con la vacuna, que parece no mucha que digamos. eh, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando sale a la luz el caso y se vuelve popular, el tipo cierra sus redes sociales y da de baja los videos. Plop. Y me empiezo a acordar del gobierno chino, ¿cierto? Porque son como los ojitos del caracol, ¿cierto? Cuando uno le quiere poner la luz, quieres tocarlo, quieres verlo, se esconde. ¿Qué pasa ahí? Eso creo que es una lectura interesante que habla desde el punto de vista ético de este médico, porque al parecer, o sea, no al parecer, yo creo que uno pudiera afirmar con propiedad que está siendo un charlatán pseudomédico porque está promoviendo la antivacunación, aduciendo efectos que son totalmente espurios, como la magnetización del cuerpo. Y segundo, además es un charlatán respecto a la charlatanería, porque por último fuera un charlatán más novedoso. Pero yo no sé ya cuántas veces ha visto usted el tema este de las cucharas pegadas, las cucharas dobladas. O sea, y no en un poco, no sé, pues pongan no sé, pues una barra de un poste, no sé, un cable. ¿Por qué siempre las cucharas? ¿Ya? Y ya como que Disculpa, era un teléfono, no era cuchara. no, está bien, pero tienes toda la razón, me equivoqué. Mira, innovó, estoy totalmente equivocado. No, Puso un teléfono. técnicamente este amigo usó un teléfono en su video, pero este asunto del magnetismo y las vacunas, la gente se estaba pegando todo tipo de cosas magnéticas, incluyendo Claro, o imanes directamente por un lado, o cosas que se sabe que se pegan a los imanes, que en este caso son cosas metálicas, y típicamente uno tiene metálico a mano en todos lados, es una cuchara o un tenedor. Así que por eso que hay de todo tipo de variedades de experimentos caseros que se están haciendo en las redes pero sociales. también funciona con madera, ¿cachai? Con papel. ¿Por qué eso no? ¿Por qué el magnetismo? ¿Cachai? Si a eso es lo que quiero llegar. Porque ¿Por qué no? somos seres de luz espirituales, Claro, magnéticos, no sé. es que ahí está el tema, como para cachar como la corriente pseudocientífica de lo que esto viene. ¿Cuál es la fijación con lo magnético, con lo cuántico? ¿Cachai? ¿Por qué no es la humedad? ¿Cachai? ¿Por qué no es el oxígeno? Bueno, ¿por qué el tema es con las pobres ondas electromagnéticas y con los pobres campos magnéticos? Eh, claro, porque al final de cuentas, uno de los recursos es que en la medida que sea relativamente complicado y que científicamente son bastante bien comprendidos, de hecho estamos en este momento usándolo a full, ¿cierto? Eh, pero en la medida que vulgarmente no sean tan comprendidos, siempre entrega montones de eh, escondrijos, montones de grietas, montones de brechas sobre las cuales ir charlataneando e ir convenciendo a quien pueda no conocer el tema en detalle. Porque claro, si te ponen a charlatanear con madera, es mucho más fácil y esperable que alguien no experto pueda tener una experiencia más cercana con la madera que con, qué sé yo, las ondas electromagnéticas o con fenómenos cuánticos, ¿cierto? Entonces, no es casualidad que utilicen ese fenómeno físico en particular en vez de otro. Y lo Bueno, interesante en todo caso, disculpa Mario, que hay un instrumento que inclusive uno puede hacer en forma casera y es un experimento que se hace muchas veces con niños todo, que uno puede armar una brújula
en forma bastante fácil. Si uno no tiene una brújula de verdad que uno puede comprar en una tienda de deporte o de outdoor en alguna parte, basta que uno pase una aguja de coser, digamos, sobre un imán, la frote un rato para que ésta se magnetice y uno la ponga sobre un pequeño trozo de corcho, de vela que floten sobre agua para que se mueva libremente. O Y colgada eso, por la o mitad de un colgada, hilo. claro, que se pueda mover libremente sobre sí misma. Y esas agujas tienden a justamente orientarse generalmente con el campo magnético. Uno puede crear una brújula casera. Y como hasta los niños pequeños han probablemente hecho ese experimento, cuando uno acerca un imán real, digamos, que tiene un campo magnético o algo magnetizado, un clavo o lo que sea, a una brújula, las brújulas son muy sensibles y tienden a moverse, a distorsionarse, a girar, siguiendo el imán o alejándose del imán. Eso es trivial de hacer. Pero entonces, si uno quisiera hacer un experimento de demostrar el magnetismo del cuerpo, ¿por qué rayos no usa una cosa sensible como esa que efectivamente mostraría que hay un magnetismo distinto a las personas? Sin embargo, usan cuchara. Entonces, es ridículo. O sea, inclusive desde un punto de vista de que si uno quisiera hacer algo de verdad para demostrar que esto es un efecto magnético y usar la cosa trivialmente natural para ver una dirección de campo, se usa algo que es pedestre como buscar un celular o alguna cosa extraña. Entonces ni Sí, pero siquiera tiene sentido. es interesante que usó un celular, porque justamente yo no, por eso dije la pregunta, no sé cuánto material ferromagnético tendrá, No habrá cuánto sido un se llama celular un... 5G a lo mejor. Claro, yo creo que hay un juego ahí con la, como decía Lucho, con las ondas electromagnéticas, no sé, hay por ahí deja de entrever algunas cosas por desde ese estilo. Y Y dentro usó un iPhone de 11. su no entendimiento, todo eso dentro de su no entendimiento del fenómeno, de los fenómenos magnéticos, entre paréntesis. ¿Ah? Oye, ¿te imaginaste que hay interpretando una resonancia magnética, una impedanciometría, Bueno, pero esa una... es otra cosa, porque ahí lo que te dan, en el fondo, no es sino que te dan un dibujo. Eso se transforma en un monito donde es interpretable, digamos. No, está bien, pero Uno no es que lo imagínate, vea directamente. no, sí lo sé, por eso estoy hablando, interpretando, te pasan el informe y tú lo miras y qué es lo que hace con eso. ¿Qué es lo que pensará este gallo? No sé, ¿cachai? Como que ha plasmado un fantasma o que la vacuna a lo mejor imagínate, que de dentro de su especialidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama este test que te hacen para la gente que tiene túnel carpiano, que le mide la conducción de los nervios con unos electrodos? ¿Cómo se llama esa cuestión? Se me olvidó el nombre. Viste que hay es un internista, ¿ya? Entonces, ve cosas ahí intensivista. ¿Qué pensará él cuando hay latidos de corazón, por ejemplo? Cuando él ve que tiene un paciente que tiene una arritmia o que el pulso le sube mucho, le baja mucho, ¿qué cosas interpretará él? ¿No cacha cómo funciona el asunto? ¿O qué pasa si se ponen, cómo interpreta un electroencefalograma? Son cuestiones que rápidamente dejan de tener coherencia si es que este tipo cree en este tipo de cuestiones. Y bueno, y no solo eso, dado que estamos hablando de que supuestamente el cuerpo adquiere propiedades magnéticas, y dado que mencionaste los resonadores, las resonancias magnéticas nucleares, bueno, tal vez mucha gente no conoce este detalle, pero dentro de los exámenes de laboratorio, uno de los más precisos de imagenología para ver casi a nivel de pequeñas cosas, e inclusive parte blanda, es la resonancia magnética nuclear, que consiste en colocar a una persona durante el examen dentro del resonador, que es un tremendo imán. De hecho, los resonadores están dentro de los equipos eléctricos, electrónicos, digamos, que producen los campos eléctricos más potentes, a los cuales uno se puede someter en forma relativamente normal, porque la idea es justamente alinear todos los dipolos de agua que uno tiene en el cuerpo, y eso al mismo tiempo, mientras están todos alineados gracias a este tremendo campo magnético, son además bombardeados con radios señales, de manera que estos funcionan como pequeñas antenas y a su vez se escuchan los ecos y uno permite entonces buscar la posición exacta, digamos, de estas moléculas de agua y así hace un dibujo del cuerpo con una precisión increíble. Bueno, más allá de la explicación, el tema es el siguiente. Las personas metidas en un resonador están metidas en un tremendo campo magnético. Hay que pensar que el campo magnético de la Tierra creo que se mide en militeslas, o sea, milésimas partes de un tesla, que es una unidad magnética, y el resonador fácilmente puede tener un tesla, dos teslas, tres teslas o más. O sea, estamos hablando de campos magnéticos 1000, 2000 o 3000 veces más potentes que el de la Tierra. Y eso es tan potente que cuando uno va a entrar a un resonador, haces un examen, te exigen y te revisan de que no lleves ninguna pieza metálica, magnética, o sea, metal, llaves del auto, llaves de la casa, eventualmente aro o joya, Joyas. porque si es que esas tienen que ser una pequeña
parte de hierro, que sería o cualquier metal ferromagnético, literalmente puedes arrancártela la piel, te puede eventualmente hacer herida, o esa cosa disparada se transforma en un proyectil que se va a pegar al resonador, y si cae alguien en el camino se le puede incrustar, lo puede matar como si fuera una bala. Ahora, piensa lo siguiente, una persona que naturalmente no es magnética, porque es un poco lo que dicen estas ideas medio raras, que recibe una vacuna y se transforma en una persona magnética, resulta que tendríamos casos ya documentados y saldrían las noticias de gente que estaba con COVID y tuvieron que hacerle una resonancia y se desintegró en el resonador porque incendiaron la máquina, y la máquina reventó el cuerpo, que salió despedido en todos lados gracias al nuevo magnetismo del cuerpo. ¿Por qué no sabemos que eso está ocurriendo? Eso debería ser noticia mundial, y misteriosamente no ocurre. Entonces, en el fondo, aquí se puede aplicar sencillamente el reducto ad absurdum, digamos, que en el fondo, si eso fuera cierto, deberíamos ver todo tipo de cosas, como gente muerta en los resonadores, porque ahora son magnéticas, y no las vemos. Por lo tanto, eso potencialmente, o de hecho flagrantemente, es falso. Y así también como este, que no es el primero que habla en contra de las vacunas, no es el primero que habla del efecto magnético de las vacunas o del 5G, no es el primero que cagaría contra el coronavirus. Y hay más, ¿cierto? Porque nunca vienen solos. Esta cuestión es como las desgracias, ¿cierto? Aparece esta influencer, Cata Vallejos, famosilla, que ahora justamente en este momento, mientras estamos grabando el podcast, durante el día, no sé si hoy día o ayer, ha aparecido señalando, eh, bueno, una serie de frases. Porque ella viene declarando, eh, o sea, sacó un video diciendo por qué ella no se iba a poner la vacuna contra el coronavirus. Yo creo que esto es interesante porque da pie para un verdadero zoológico de malos argumentos, ¿ya? Y también da para aplicar harto escepticismo. Prácticamente en cada punto seguido que ella pone en su frase hay por lo menos dos cosas para refutarle. Eh, Dice, por ejemplo, que ella no se va a vacunar porque, bueno, primero que en realidad ella casi nunca se vacuna de nada, ni con la influenza, ni con nada que salió nuevo, porque siente que puede defenderse por sí misma y que sus defensas son muy fuertes, porque ella trata de alimentarse bien, come saludable, hace deporte. Y que, en fin, es una persona saludable. Después sigue más allá, dice que, que ella siente que se puede defender contra cualquier virus o cualquier cosa. Aparte, agrega, bueno, es que ella ya tuvo coronavirus, por lo tanto ya tiene los anticuerpos, y que según ella es lo mismo que si tuviera la vacuna, porque al final ella sabe que estos anticuerpos nos protegen, o al revés, que la vacuna nos protege como si tuviéramos los anticuerpos, y que te protege para que en realidad si viene el virus salvaje no te mate. Hasta aquí, podemos seguir más adelante. ¿Qué opinan ustedes? Ay, ay, ay. Luis, ¿es necesario que opinemos de esto? Bueno, la verdad es terrible, ¿eh? O sea, tiene razón en muchas cosas, digamos, en cuanto a que uno puede creer que uno es invulnerable a muchos males, o que uno es sano, o sea, yo respeto el derecho de ella y de cualquier otra persona a sostener las creencias que quiera, está bien, pero en su razonamiento hay un tema terrible, que en el fondo la realidad en realidad le importa un bledo lo que las personas creamos o no a la hora de imponerse y a la hora de que las cosas pasen que tienen que pasar. Por ejemplo, yo puedo creer que soy más liviano que el aire, o que tengo poderes y decidir saltar de un 10.º piso, y mi creencia no va a impedir que finalmente llegue al suelo y me mate. Entonces, claro, ella puede creer como persona que sus defensas son potentes y ella es sana, así que no le va a pasar nada. Lo cual ya, si ya tuvo coronavirus, eso habla que en el fondo ya de partida la contradice. O sea, ella ya tuvo coronavirus, ya demostró no ser suficientemente fuerte como para no contagiarse. Y me imagino que afortunada de que en fondo no le dio una gravedad suficiente como para tal vez haber estado hospitalizada, probablemente pero lo que ella sienta en realidad es irrelevante, y en realidad hay que tenerse la evidencia real y a la evidencia basada en estadísticas de que muchas personas, inclusive sanas o deportistas, han muerto por este virus. Hace unas pocas semanas, de hecho, un deportista olímpico chileno tenía algo así como 30 años, lamentablemente
no recuerdo bien su nombre, era ciclista o triatleta, algo por el estilo. Ciclista. Extremadamente ciclista. Y el tipo era un deportista de elite, digamos, chileno, y tenía como algo así como 30 años, un poquito más de 30 años. Súper sano, o sea, el tipo yo creo que era candidato, yo creo, a ser niño. Estado físico probablemente que todos envidiaríamos, y eso es algo que tenemos que hablar justamente, yo creo, respecto al tema del estado físico y el COVID. Y sin embargo, el tipo murió. Entonces, ¿qué base deja entonces eso para la gente que dice, no, si yo soy sano? Demostradamente gente totalmente sana y sin todas estas patologías coayudantes, digamos, que pueden aumentar la gravedad, como ser hipertenso, como tener sobrepeso, como tener diabetes. Hay gente que no tiene ninguna de esas cosas y ha estado gravemente enferma o muerta. Entonces, lamentablemente, las creencias de esta chica son pensamientos, no sé, algo que pueden convencerla, pero en realidad es peligroso. Y lo peligroso es que en realidad, si otras personas, dado que ella tal vez es famosa o influencer, comulgan con este tipo de ideas y esas personas también se consideran a sí mismas sanas y comienzan entonces a tomar este tipo de ideas como no vacunarse porque ¿para qué? Están exponiéndose a ellas mismas y también a todo el mundo alrededor en base a ideas que no tienen ninguna. Bueno, yo lo que pienso es que ha sido tan exitosa, víctimas de ese éxito. Desde hace unos 30 años, prácticamente, o sea, los seres humanos prácticamente hemos sabido de resfríos solamente. Entonces, un resfrío, claro, que viene, se va y no hay ningún. O sea, esta generación no ha sabido desde hace unos 30 años. Recordemos de que estuvo de candidata a gobernadora la señora Parot. Bueno, la señora Parot es inválida, tuvo poliomielitis. Y la poliomielitis en Chile ya no existe. Existía hasta, no sé, los 70, los 80. ¿Por qué? Porque ya los niños los vacunan contra la poliomielitis. Ya no tienen poliomielitis, pero mucha gente la tuvo. Y ahí tenemos a la señora Parot, que fue candidata a gobernadora y ella siempre usaba muletas, producto de la enfermedad. Eh, las influencias en Chile eran graves, hasta, no sé, 30 años. En la actualidad ya dejaron de existir. La viruela fue erradicada en los años 80, se demoraron algo así como 10 años en erradicar la viruela. Ya no existe, ya no existe. Entonces, hemos sido tan eficientes en cuanto se llama en eliminar catástrofes de este estilo a través en los últimos 30 años, que no sabemos lo que es una enfermedad de ese estilo, no tenemos idea, no hemos visto. ¿Ah? Me imagino que hace 100 años atrás, cuando estaba la gripe española, la gripe española mató más gente que la misma Primera Guerra Mundial. Bueno, se veía la muerte ahí mismo. Bueno, eso lo cuenta, entre paréntesis. Yo no sé si se les voy a recomendar a nuestros auditores, como siempre, un libro, pero si se quieren enterar de eso, tenemos este libro de Harari, ¿no es cierto? Esto de Dios, de ¿cuánto se llama? ¿Cómo llegamos a ser Dios? En ese libro nos cuenta todo esto, que hemos sido víctimas a través de nuestra historia del hambre, de las pandemias, de las guerras. Y bueno, hay cosas que felizmente la extraespecie ha ido erradicando. Pandemia. Bueno, en estos momentos estamos, y fíjate tú que somos víctimas de ese éxito. Entonces no creemos que hay gente que se está muriendo porque no la vemos. No vemos gente ahí muriéndose. Sencillamente dudamos de lo que nos están diciendo nuestras autoridades al respecto. Increíble, o sea, es tan grandioso el éxito humano que hay generaciones que con cueva, con suerte, digamos, lo único que han tenido es unos resfriados. Una nota al margen, el libro, si no me equivoco, vendría siendo De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Harari, ¿no? Correcto, Lucho. Gracias, Perfecto. gracias. Ok, sí, está bien. Bueno, sí, ahora, ojo, no es que la influenza, en caso específico, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, solamente precisaría lo de la influenza, que no es que haya desaparecido, yo diría que está domesticada, porque ahora tenemos vacuna, es un bicho que va cambiando todos los años, y lo que hacemos es que, bueno, lo mismo que se está intentando hacer con el coronavirus, que es evitar que se salga de control y que mate, y sobre todo en el caso de la influenza, a los más viejos.
Eso se pone a los adultos mayores y a los niños. Y bueno, efectivamente, esta señorita posiblemente le falta la perspectiva del tiempo a sus palabras, pero quería enfocarme, y esto como tema de divulgación, dado que estamos analizando el caso, porque claro, yo concuerdo contigo, Daniel, o sea, el tipo de cuestiones que uno las lee y se tira las mechas, pero bueno, ojo, hay cuestiones que de repente suenan razonables y pudiéramos em, desentrañarlas, ¿ya? Aplicándole pensamiento crítico. Así que aboquémonos a la tarea. Dice, no me voy a vacunar. El por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con influenza, ni con nada que salió nuevo. Aquí hay dos cosas que uno pudiera al tiro detectar. Uno es, creo yo, la apelación a la tradición, ¿cierto? O sea, el hecho de que siempre haya sido algo así no necesariamente es motivo suficiente para que tenga que seguir siendo así. Eventualmente los motivos pudieran cambiar. Después dice, porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes. Bueno, tú ya, Daniel, mencionaste que ella puede sentir eso, pero bueno, hay gente que muere, ¿sí? Hay gente que se infecta y muere. ¿Por qué ella en particular pudiera tener este superpoder de defenderse a sí misma y tener defensas tan fuertes que como que ninguna de estas cosas la pudiera afectar? Eso a veces dice mucho más de un tema de ego que otra cosa. Dice luego, trato de alimentarme bien, como saludable y hago deporte. Maravilloso. Eso claramente alienta una buena salud, pero resulta que no basta con eso. ¿Ya? Hay mucha gente que se... Y esto aquí hay un tema que es, así como veíamos la corriente pseudocientífica en contra del electromagnetismo en el caso del doctor Neira, aquí está esta cosa como que está en la Biblia y uno lo ve en varias partes, esto de que como que las enfermedades son consecuencia de la mala alimentación y que basta con las cosas que tú comes para estar sano. Y yo creo que cualquier brote epidémico, sobre todo pandémico, es evidencia suficiente de que eso es falso, ¿cierto? Porque no todo el mundo está mal alimentado al mismo tiempo, sin embargo, cuando se mueren, si bien los que están mejor alimentaditos, me imagino que en términos estadísticos tienden a tener ciertamente mejores defensas y aguantar mejor que otros, eso no quiere decir que ese aguante sea suficiente como para resistir el embate de un patógeno lo suficientemente agresivo. Y ahí dice, bueno, soy una persona saludable, en fin. O sea, bueno, sí, qué bueno, pero bueno, gente saludable también ha muerto, ¿ya? Así que eso nuevamente son inferencias que no se siguen de los antecedentes expuestos. Aparte que, bueno, como bien hiciste notar, Daniel, ella tuvo coronavirus, ¿cierto? Porque aquí, bueno, aquí dice, ella sigue y continúa, dice, así que siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa, ¿ya? Y, wow, o sea, aquí hay un sentimiento de invulnerabilidad y de cualquier cosa, imagínate, no sé, no sé si se refiere por contexto, entiendo, porque cualquier cosa es demasiado, ciertamente dudo que sea ella invulnerable a las balas, a los meteoritos, a las explosiones o a los volcanes, ¿ya? Pero al menos en temas de salud, una chiquilla joven está con plena salud, ciertamente puedes sentirte así porque, claro, abajo de tu propia vida y contando con tu propia y sesgada experiencia de las cosas que a ti individualmente te han tocado vivir, estás súper bien. Entonces, claro, ¿por qué tendrías que extrapolar una posible situación de enfermedad si en tu historia personal estás maravillosamente bien? Y como tú mencionaste, Daniel, hace un par de capítulos atrás, uno, no me acuerdo, que la inteligencia consiste en aprender de los propios errores, pero la sabiduría está en aprender de los errores ajenos. Y pudiera, si hubiera más sabiduría en sus palabras, podría ver que hoy hay un montón de personas jóvenes que le han pasado cosas graves, ¿cierto? Entonces, su caso es justamente un caso más o menos hasta cierto punto excepcional, ¿sí? Después sigue, dice, esa es la idea, porque sabemos todos que te puedes contagiar igual y puedes contagiar igual. Entonces, al final, es lo mismo que las personas que ya tuvieron coronavirus y que tienen anticuerpos. Y ya sí, ok, tiene anticuerpos porque ella ya tuvo coronavirus, pero resulta que no sabemos qué tan duraderos son los anticuerpos en el caso de alguien que padeció la enfermedad por todo el tipo de estragos que causa en el organismo, versus lo que pudiera generar la vacuna, que te permite generar inmunidad de forma más controlada, ¿cierto? Sin estar con todo el peso
biológico y metabólico que significa tener a este bicho encima. ¿Tú, Daniel, quieres decir algo? Sí, iba a comentar que en el fondo ella está en lo correcto parcialmente, pero en el fondo si ella tuvo coronavirus y se recuperó, obviamente ella debe tener anticuerpos. Lo que no se sabe, inclusive, porque hay que ver que el COVID-19, el SARS-CoV-2, lo tenemos con nosotros hace ya un poco más de un año, ya sería tal vez un año y 4 meses, tal vez, algo así. Y recién ahora se está estudiando ya gente que tuvo COVID, se recuperó y se puede ver en el tiempo por cuánto tiempo la inmunidad natural permanece. Hay enfermedades que te dan solo una vez en la vida y hay enfermedades que son repetitivas, como por ejemplo la diferencia entre unas paperas o alguna de las pestes infantiles, que son de hecho de una sola vez, versus los resfríos o otra enfermedad que se puede uno infectar más de una vez, donde la inmunidad natural dura un tiempo y después se acaba. Y con el COVID no sabemos exactamente a ciencia cierta cuánto dure. Y lo que es peor, hay personas que ya demostradamente han sufrido COVID de más de una vez. Se contagiaron en algún punto en mediados de 2020, se recuperaron y han vuelto a caer contagiados por segunda vez, y a veces inclusive con mayor gravedad. Entonces, si ella ya sabe que, o debiera darse cuenta que no es del todo invulnerable porque ya tuvo COVID, es un hecho de la causa, estadísticamente hablando, que ella es una de las personas que podría además enfermarse por segunda vez. Y por lo mismo, da esa posibilidad siquiera el poder asegurar que el cuerpo tenga un boost o tenga una mejora en su protección con anticuerpos inducidos por una vacuna, es evidentemente una buena idea, por más que uno ya haya sufrido la enfermedad antes, porque sin lugar a duda, toda ayuda que pueda evitar a que el cuerpo pierda la inmunidad o desgaste su inmunidad en el tiempo o me la refresque a través de una vacuna es claramente una buena idea, pero como buena idea que es, claramente no es tan evidente para todo el mundo. Oye, otro alcance que quiero hacer de que esto de hacer deporte, comer bien, bueno, comer bien seguramente tendrá que ver con el tema inmunológico, pero el hacer deporte tiene que ver con otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades crónicas. O sea, el hacer deporte no te salva, digamos, de contagiarte de cosas, sino que tiene que ver con las enfermedades que nosotros llamamos crónicas, quiere decir que la presión alta, la diabetes, ¿ah? Ese tipo de enfermedades que son otro tipo de enfermedades y que son otra plaga. Bueno, ella, a ver, ella dice, porque dice, entonces, ¿para qué me vacunaría y meterme más virus o una vacuna experimental que no se sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo? Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo está muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus. Bueno, aquí tenemos otro tema y es que, bueno, que ella le tenga o no miedo al virus es otra cosa, pero sus defensas por lo menos no fueron lo suficientemente fuertes como para evitar el contagio. Ella sí dice que le dio leve, pero después dice, oye, ¿para qué se va a meter más virus? Y ojo, que varias de las vacunas que hay ni siquiera traen virus. ¿Ya? Así que ahí también hay una desinformación de base en lo que ella afirma, porque todas estas que son con ARN mensajero no traen virus, y hay otras que lo que traen, claro, traen virus inactivado, pero que no es un virus que provoque enfermedad. Entonces, eh, da lo mismo que tenga, porque sea que haya, o que haya sido un virus, ¿ya? Y después agrega que dice, bueno, esta es mi opinión, el que le guste bacán, el que no le guste bien también, cada uno tiene su propia opinión y es respetable. Y aquí estamos nuevamente que, claro, respetamos su derecho a tener su opinión. Eso es lo respetable. Pero es bastante arrogante intelectualmente pretender respeto sobre los elementos de veracidad de las cosas que se afirman. Eso no se gana por el mero hecho de reclamar respeto. Las ideas no merecen respeto. Daniel, ¿tú voy a decir algo? Bueno, yo diría que justamente las personas deben ser respetadas en el fondo, o sea, y yo respeto su derecho a opinar, a ella y a cualquier persona, a opinar lo que se quiera, pero como tú dices, la idea no tiene por qué ser respetada. Si una persona, por muy respetable que sea como persona, plantea ideas que no tienen base o que son demostrablemente erróneas, yo creo que nuestro deber como pensadores críticos y por un tema de bien a la comunidad, hay que advertir a la comunidad que esas ideas son eminentemente erróneas o peligrosas.
Así que espero que quienes nos escuchan tomen nota de eso, pueden tal vez no estar de acuerdo con nosotros, pero bueno, entre comillas, investiguen, vean lo que está ocurriendo y busquen buena fuente de información para verificar si lo que estamos diciendo es cuán correcto o incorrecto es. Podríamos estar equivocados, sin lugar a dudas, pero lo que tiene que primar finalmente es la evidencia y no justamente las creencias. Y no solamente lo que uno sienta, porque justamente lo que uno siente, ojalá esté alineado con la realidad, porque de lo contrario yo un día puedo querer cruzar la calle con los ojos cerrados porque siento que no viene nada, pero la realidad se va a imponer y me va a arrollar si es que en realidad estoy equivocado. Así que en el fondo, por favor, niños y niñas en sus casas no hagan eso en la vida real y realmente intenten siempre alinear sus sentimientos, lo que sienten o lo que creen con lo que realmente pasa a su alrededor. Bueno, además está el caso, la situación de que existe este síndrome del COVID largo, ¿cierto? Así que esperemos que ella siga estando sana por mucho más tiempo y va a haber que dejar pasar algunos meses para ver qué otro tipo de trastornos metabólicos, neurológicos puede esto haberle dejado. Así que todavía incluso demasiado temprano para cantar victoria. Ahora, lo otro que no sé, es que, claro, que los niños no lo intenten en casa, ¿cierto? Eh, porque justamente como hay gente que cree esto, y quiero un poco enlazarlo con el anterior, con este doctor Neira, porque una cosa es que sea antivacunas, que crea que se magnetiza el cuerpo, y siendo médico, ¿cierto? Pero aparecen más cosas, que ya son otro tipo de elementos más antropológicos y que lamentablemente ha habido muchas historias al respecto. Si uno lo mira, cómo habla, cómo se viste, un tipo encachado, ¿cierto? Tiene buena pinta, bien mantenido, hace ejercicio, entonces tiene un sex appeal que seguro, por lo menos a la mitad de la población le va a tener un cierto sesgo motivado, ¿cierto? Para darle creencia. Bueno, eso se llama el efecto halo, ¿cierto? Alguien que si es médico, encachado y dice cosas que dice, deben ser ciertas porque lo está diciendo alguien que destaca en algunos aspectos. Y el efecto halo, ¿en qué consiste ese sesgo? En que uno le atribuye entonces eh, veracidad o buenos atributos en otras dimensiones que no necesariamente son justificadas. Y cuando uno ve sus videos, el tipo abre harto los ojos, ¿cierto? Ahí abre la boca, la forma en la que se dirige a la cámara. No sé si estoy equivocado, no sé qué opinan los ojos expertos de ustedes, pero a mí me pareció que le estaba aplicando un filtro en Instagram que se eliminaba las arrugas, que es una forma además que dice un poquito de su ego, ¿ya? Porque nos empezamos rápidamente a acordar porque empieza con esta amplia convocatoria y a cuánto estamos entonces de que este tipo de personaje no se termine convirtiendo en alguna especie de gurú. Y nos acordamos como es de este tipo de la secta de Heaven's Gate, ¿cierto? Que tenía el mismo tipo de expresiones. Y, o lo que tuvimos que casos acá en Chile, que fue un caso severo, ¿cierto? De este tipo Antares de la Luz, que finalmente convenció a la mujer a la cual había dejado embarazada de que el hijo que venía en camino era el anticristo y al cual bebé después lo sacrificaron al momento del nacimiento, ¿cierto? Así que esto nos recuerda tanto a los gurúes que empiezan a utilizar sus virtudes, su carisma y su poder de convocatoria para cuestiones bien poco santas. Y nos trae a colación, Daniel, un caso que tú nos vas a contar de un espiritista. Bueno, efectivamente, tenemos un caso reciente que ha sido publicado en algunos medios, en este caso fue publicado en Publimetro, de un espiritista brasileño que fue acusado de abuso sexual porque en realidad este espiritista en su foro interno o lo que vendía como razón para sus prácticas era que esta forma de tratamiento era una forma de limpiar el alma. Así que el limpiar el alma, en el fondo, era la forma de hacerlo vía sexo con sus clientes. Así que la policía de Río de Janeiro finalmente tuvo que detenerlo al señor Pai Mario. Y por lo menos hay ya 5 denuncias de 5 mujeres, dado que este hombre se les acercaba y le decía que tenía que hacerle una sesión de limpieza espiritual, además que podía conectarla con sus parientes fallecidos
y en este caso el procedimiento incorporaba todo tipo de abusos sexuales. Y ojo que no solamente a mujeres adultas, inclusive en la lista había inclusive una menor de edad. Y eso es lo triste, en el fondo, personas como esta abundan, o sea, gente que dice tener poderes o tener algún tipo de cosa especial, abundan, pero hay algunos que tal vez nunca tengan el suficiente carisma para convencer a nadie, entonces tal vez esos son tipos que son tal vez charlatanes, pero no son de peligro, porque en el fondo no convencen a nadie, tal vez no tienen buena pinta, a lo mejor tienen mal aliento, a lo mejor tienen mala apariencia, no sabe hablar o qué sé yo, pero los peligrosos son los que no solamente a veces tienen ideas charlatanescas, sino que además de eso tienen eh, buena apariencia o tienen un gran carisma capaz de convencer, como es el caso de esta persona, y entonces, bueno, pueden acercarse con mucha más facilidad a sus víctimas y eventualmente hacerlas caer en sus redes. En este caso, el modus operandi de este país Mario consistía en que le invitaba a fiestas y tenía una piscina, y ahí en este proceso él finalmente las terminaba abusando, con la excusa justamente de esta limpieza espiritual. Y aunque es como curioso, entre comillas, el artículo reclama como uno de los problemas que las víctimas se dieron cuenta que aquí algo andaba mal, era que mientras que este espiritista aplicaba el tratamiento, las víctimas se dieron cuenta que este hombre nunca estaba en trance. Así que eso hasta las víctimas que eran suficientemente crédulas de pensar de que había una limpieza espiritual de este modo, dijeron, esto es raro. El tipo parece que en realidad no está tan concentrado en la limpieza, sino en algo más, ¿no? Así que, Oye, bueno, pero mucho, lástima mucho por de las víctimas, o sea, yo me esto, estoy riendo un poco, disculpen la expresión, no es chistoso, pero sí, efectivamente, a ese nivel de charlatanería, o sea, el tipo era ya en el momento, inclusive las víctimas se dan cuenta que esto no tenía nada ni de espiritual y efectivamente era un abuso. Así que, bueno, y quiero ojo, hacer, otra cosa que una de las personas que hasta hacen una denuncia tampoco son personas sin educación, inclusive hay una abogada de 25 años que lo está denunciando. Por lo tanto, cuando hay gente que escucha esto y dice, bueno, sí, pero nos faltan las personas que son ignorantes o que no tienen educación, o qué sé yo, que son débiles mentales, y por lo tanto, evidentemente si hay gente, no sé, que no tuvo a lo mejor cuarto medio, tal vez, entonces, claro, puede ser víctima de cualquier tipo de chatán, pero yo que soy tal vez universitario, o yo que soy profesional, una mujer que a lo mejor fue a la universidad, tiene un doctorado inclusive, está al margen de este tipo de cosas y eso no es tan así. A veces el nivel educacional no es una garantía de que una persona pueda ser embaucada por personas de este tipo, con carisma y muy buenos para engañar. yo el alcance que quería hacer que este tipo de personas, muchos de ellos terminan siendo pastores y curas, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, o sea, en el fondo el tema religioso, espiritual, da pie para que mucha gente que con este tipo de tendencia hagan sus tipos de cosas, digamos. No en vano, en el fondo, una de las cosas que a veces los abusadores sexuales buscan son personas que sean vulnerables. Sí, y donde abundan generalmente las personas vulnerables son en todo tipo de prácticas o de religiones o de cultos religiosos donde personas vulnerables buscan ayuda en su espiritualidad y en su líder religioso o en una persona para solucionar sus problemas y justamente ahí donde están los depredadores sexuales esperándolos con un discurso bonito y con las peores intenciones. Bueno, este asunto de la espiritualidad que creo que ya hemos abordado en varios capítulos. Bueno, nosotros tenemos una función cerebral, entonces tú dices, por eso que es una función cerebral como cualquier otra, o sea, como un momento dijimos, hay personas que son malas para las matemáticas y hay gente que son muy buenas para las matemáticas, del mismo grado, digamos, tendríamos esta función cerebral que le llamamos espiritualidad. Entonces, todos de una u otra manera lo tenemos. Lo que pasa es de que algunos nos damos cuenta y otros sencillamente no. Entonces, o algunos la tendrán más desarrollada y algunos tendrán tendiente a cero.
Entonces, los seres humanos estamos como que buscamos esto, digamos. Por eso que en cuanto se llama la educación, esta educación formal no es un antídoto para este tipo de cosas. Una formal, universitaria, es sin embargo perfectamente creer en una cantidad enorme de tonterías. Y eso es porque la formación formal se enseña, da una serie de conocimientos, pero el conocimiento no es algo que de alguna manera esté en los libros, sino que el conocimiento es algo que se elabora en en el cerebro de cada uno. Cada uno ahí tiene que elaborar y reflexionar frente a las cosas que va aprendiendo. Y así es como se hace el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es algo que viene con los seres humanos, sino que si nosotros nos vamos a la historia del pensamiento crítico, esto surge con Tales. Creo que ya he contado en algún momento esta historia, Tales de Mileto, que fue como la primera persona registrada, digamos, que se tiene conocimiento, que empezó de alguna manera a hacer algunas aproximaciones a esta forma de pensar. De ahí, de Tales, que estos son de alguna manera filósofos presocráticos, surgen los socráticos y la tradicional escuela helenística, digamos. O sea, seguramente anterior a eso, los seres humanos, algunos tendría, digamos, esta forma de pensar, pero no era una forma que podríamos decir que se enseñara, por así decirlo, una tradición en eso. Entonces, de alguna manera, uno se tiene que hacer cargo de eso y aprenderlo. No es una cosa gratis. Y por eso que no todo el mundo tiene pensamiento crítico. No todos sirven para eso. Las personas, por ejemplo, que tienen verdades muy profundas, ideológicas, por ejemplo, una persona que sea ideológicamente muy defensora de ciertas ideas, no sirve para ser un pensador crítico, porque el tipo ya conoce de antemano las verdades de qué es lo que hay que hacer en la sociedad para resolver todos los problemas, ¿no es cierto? Ya él de antemano sabe que hay que hacer, no sé, lo mismo pasa en la religión, digamos, una ideología que también los tipos saben, tienen todas las respuestas de antemano, sabe que a Dios no le gustan los homosexuales, etcétera. Entonces, no todas las personas tienen esta, ¿cómo podríamos decir? Esta forma de ver del mundo. Yo, la verdad, ahí haría una salvedad, o al menos no estoy del todo de acuerdo en algo que dijiste, Mario, porque en el fondo es un hecho que no todas las personas son pensadores críticos o se han formado o han logrado entender o aprender las herramientas del pensamiento crítico. Y algunas personas pueden mejor vivir toda su vida y morir no siéndolo. Pero, y bueno, por supuesto también todas las personas somos diferentes, tenemos distintas capacidades y habilidades en el fondo, y hay algunas personas que en forma más natural pueden ser más analíticas o eventualmente pueden tender a ser pensadores críticos casi en forma natural. Pero yo no sé si sería decir que hay personas que sencillamente el pensamiento crítico es algo que es imposible que tengan o que están condenadas a nunca hacerlo. Y en especial porque, aunque es raro, digamos, o sea, no es una necesariamente la generalidad, hay muchas personas que han vivido por años, que han nacido en hogares eh, donde las creencias espirituales o religiosas eran fuertes, donde inclusive de pequeños han sido indoctrinados en alguna religión, en algún tipo de esas prácticas, donde han crecido en ese ambiente, donde han inclusive participado como adultos por años en eso, y eventualmente por circunstancias de la vida, por cuestionamientos, por dudas, han comenzado a investigar, han comenzado a ver las cosas de forma distinta y han terminado muchas veces abandonando esas creencias y de verdad se han terminado muchas veces formando ellos mismos y descubriendo entonces, por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento racional, y hoy por hoy inclusive son algunas de esas personas que son famosos y ahora inclusive poderosos exponentes de la razón y del pensamiento crítico y de la racionalidad. Entonces, cuando tú dices que en el fondo, bueno, hay personas que tal vez nunca van a ser, es como un poco infalsable, porque en el fondo Sí, no, no sabemos cuándo alguien podría cambiar de bando, por así decirlo, o estoy inclusive cambiar de opinión. totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Lo que pasa de que, por ejemplo, muchas veces lo que pasa de que una persona que fue criada
en un ambiente religioso, de ideología religiosa muy fuerte, el tipo en algún momento se hace clic y lo único que hace cambia esa ideología por una ideología política, por ejemplo. Entonces el gallo deja de tener esa ideología religiosa y el tipo empieza una clara defensa y una clara cuestión con una ideología del tipo política. O sea, cambió una ideología por otra. Claro, o sea, Eh, en el fondo, cambiarse de la irracionalidad tal vez a la racionalidad no es fácil y no todas las personas claro. necesariamente lo logran, pero no lo diría como algo imposible y eso, por No, eso, no, no, tal eh, vez no. Yo lo que, disculpa si dije algo así, pero lo que estoy diciendo es que esto que llamamos espiritualidad es una función del cerebro y que al igual que uno tiene otro tipo de funciones, no sé, y di el ejemplo este de las matemáticas, que hay gente que puede decir, yo soy nula para las matemáticas y sé cero de matemáticas, hasta matemáticos increíbles. De la misma manera, esto de la espiritualidad podría manifestarse. O sea, hay gente que le es totalmente indiferente estas cosas espirituales y otras personas que van a estar muy, muy, muy metidas en esto. Entonces, ahí ya tenemos un primer escollo, digamos, para que esa persona que está muy, muy metida en este tipo de creencia tenga una habilidad, digamos, o forme o cree una habilidad de pensador crítico. A eso me refería. Si es imposible o no, me imagino que o sea, no es imposible, pero no efectivamente, podría hacer una afirmación tan fuerte, claro, pero es pero sin difícil. lugar a duda cuesta, o es un camino bastante, digamos, cuesta arriba de eventualmente intentar convencer a una persona o hacerle cambiar de opinión cuando justamente tiene ideas dogmáticas, no necesariamente espirituales o qué sea, pero donde el dogmatismo o la forma de pensar dogmática es parte de su vida, inclusive parte importante de la vida de la cosmovisión de una persona, claro, cuesta mucho, eventualmente puede ser imposible cambiarla, pero no es imposible, yo creo, y en parte por eso es que yo creo que nosotros inclusive como asociación, la Edge, intentamos promover este tipo de pensamiento, porque si tuviéramos yo creo, la idea de que en el fondo los salvados que tenemos la capacidad de pensar así, somos los que somos y todo el resto del universo está condenado a ser como es, no tendría ningún sentido estar haciendo a lo mejor este podcast o hacer muchas veces difusión de ideas así. Yo creo que al contrario lo hacemos justamente esperando que eventualmente estas ideas cuelen o puedan ayudar a personas que eventualmente pueden ver las cosas de forma distinta. O tal vez a personas que ya piensan tal vez un poco como nosotros, pero sí conocen a familiares o amigos que están en ese bando del mundo del blanco-negro de las cosas dogmáticas. Ahora, hacer cambiar de opinión a alguien es algo muy difícil, y yo diría que casi imposible tal vez hacer cambiar de opinión en cuanto a creencias enraizadas por años en una simple conversación. Si alguien tal vez ha logrado eso, eventualmente que un día se juntó con alguien y en el transcurso de una conversación lo hizo cambiar a una opinión o ideas completamente distintas, yo diría que eso no es imposible, pero es muy poco probable. Muchas veces ese tipo de ideas están tan enraizadas que es un proceso continuo de muchos años a veces en que la persona eh, hace como caso omiso de esta idea distinta, tal vez se defiende contra ella, pero tal vez causan alguna mella, después la persona a lo mejor le entran dudas, ahora calla esas dudas, pero sigue buscando, y eventualmente en ese proceso de años puede terminar que la persona un día dice, ¿sabes qué? Esto que creía de verdad parece que no es cierto, o tal vez de verdad esto no tiene sentido. Y ahí tal vez eso abre finalmente una puerta que en la exploración de entonces qué es lo que tiene sentido, eventualmente descubre otro tipo de idea, ojalá justamente del lado de la razón, la ciencia o el pensamiento crítico, pero es justamente algo que, si bien no es imposible, es difícil y por lo tanto hay que intentar luchar porque nuestra sociedad completa, que está lleno de pensadores mágicos y lleno de personas dogmáticas y lleno de personas que tienen y han sido criadas en ambientes justamente que son inclusive contrarios a la razón, que ojalá eventualmente al menos puedan tener un atisbo razonable y suficiente para tomar buenas decisiones en el día a día. En cosas tan simples como justamente hemos estado conversando en todo este programa, vacunarse. Algo tan simple como eso. Mira, respecto a
a propósito que estamos hablando de este medium, sí, porque bueno, él contactaba con muertos, ¿cierto? Así que era un espiritista que también hacía y oficiaba de medium. Creo que como programa de escépticos deberíamos dejar como establecidos ciertos puntos al respecto, porque no es que solamente este medium no sea medium, ¿cierto? O que este espiritista no sea espiritista. Y como que da lo mismo si es que acaso abusó o no abusó. No en el sentido de que de lo mismo el hecho del abuso, sino que, volviendo a la dominem, ¿cierto? No tiene relación respecto de si eso no es espiritista, dado que abusó o no abusó. O sea, eventualmente podría haber un espiritista que también abuse. El hecho de que abuse no hace que deje de ser espiritista. El tema es que el que no abuse tampoco hace que sea espiritista, porque en general no disponemos de evidencia que permita convencer de forma razonable sobre siquiera la existencia de un más allá. Por lo tanto, menos todavía habría quien pudiera honestamente ejercer el oficio de contactarnos con ese más allá, hacer de intermediario. Así que en general valga prevenirnos contra todos los medios. No es que haya unos buenos, unos malos, unos mejores, otros peores, sino que al menos en cuanto a mediums, ninguno es medium. No hay otros que uno no conozca simplemente. Y tal vez para que a lo mejor las personas que están diciendo como y moviendo la cabeza de que cómo estos escépticos son tan cerrados de mente, cuando yo conozco no sé quién que una vez vio y me dijo tal cosa y que tal vez te sea real o no. eh, Inclusive en un universo donde la magia existiera o donde los medios existieran, las cosas sobrenaturales o paranormales o espirituales o religiosas, lo que sea, existieran y fueran reales en el fondo, aún en ese mundo va a haber gente que va a ser fraudulenta. Yo siempre me acuerdo mucho de, bueno, no sé si necesariamente toda la gente que nos escucha es realmente familiar con esta historia de Harry Potter, pero en alguno de los libros o en alguna de las películas que están de la saga, hay un capítulo, uno de estos libros donde contratan un profesor de magia, justamente que es muy popular y muy famoso, y que inclusive ha escrito libros y además el tipo de justamente tiene muy buena facha, muy buena pinta, y por lo tanto lo llevan a este colegio de magia, y resulta que el tipo, a pesar que es mago, es un mago pésimo, es pésimo mago, y no es el mago fantabuloso que todo el mundo piensa que es. Por lo tanto, es un charlatán. Entonces, inclusive en un mundo donde la magia existe, pueden haber magos, digamos, o gente que no tiene los poderes que dice tener. Entonces, dado eso, si alguien que nos escucha igual piensa que existe la magia, que existen los poderes sobrenaturales, que existe todo tipo de cosas, y que hay personas que, entre comillas, operan con estas cosas, tienen que reconocer que es posible que haya de cada N personas que sí tienen ese poder, tener unos cuantos tantos más que en realidad no los tienen y que están mintiendo. Y la pregunta del millón que uno debería hacerse entonces justamente como persona racional es, bueno, ¿cómo distingo entonces a los que sí tienen el poder de los que no? Que es un tema casi como entre comillas, derecho al consumidor, ¿no? O sea, hay que llamar al CERNAC sobrenatural para descubrir quiénes son los que sí tienen poder de los que no. Y ahí es donde justamente la ciencia, justamente y el método científico, es una herramienta más potente para descubrir lo que sí es de lo que no es. Y ahí es donde justamente cuando tú, Luis, dices que en el fondo no existe ningún medio, lo que la evidencia muestra es que en realidad jamás en la historia de la humanidad un medium o alguien de ese tipo de personas videntes todo, ha logrado demostrar sus capacidades o sus poderes en forma científica en un ambiente controlado. Y lo que es más, hasta los tipos más populares o los más famosos que han supuestamente tenido un historial de años de éxito todo, tienden a fracasar miserablemente cuando las pruebas se ponen difíciles, cuando las pruebas se ponen de una manera en que donde la única forma de tener éxito es teniendo un poder real. Lo cual debería decir mucho, pero bueno, tal vez aparezca el día donde alguien de verdad muestre sus poderes y tenga poderes reales. Ok, eso no, yo como escéptico no puedo decir que es imposible, pero lo que sí puedo afirmar en forma taxativa es que hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Bueno, al respecto, recordemos cuando aquí en Chile daban un programa que se llamaba Medium, y aparecía este señor, el Sebastián Lías, ¿se acuerdan? Y tú mismo, Daniel, en aquella época revisamos un par de artículos que están publicados en nuestro blog en donde desmentimos los supuestos poderes de este personaje. Y además desentrañamos y mostramos cómo es que lo hacen para crear esta ilusión. Así que
si quieren los interesados pueden ir a mirar Y, ese material. y además también podemos recomendar los libros de este famoso mago James Randi. Por ahí tiene un libro referente a lo paranormal. Y bueno, él en algún momento se puso a desenmascarar muchos de estos tipos y uno de los más grandes, que era el chanta de la época, fue este israelí, no recuerdo el nombre, ¿cómo? Uri Geller, Uri Geller, claro, que lo desenmascaró en pleno programa. Creo que hay incluso hasta un documental en YouTube, si lo pueden buscar para nuestros auditores, que es Uri Geller y James Randi, que es interesante. Bueno, y a los auditores que nos han seguido hasta este punto, si podemos resumir todo este tema de ahora de videntes y potentados o gente con mucho carisma, la mejor recomendación que les podemos hacer es que siempre desconfíen de cualquier persona que diga tener alguna capacidad de poder, o por lo menos busquen validar y comprobar que lo tiene, ya sea inclusive que estén buscando un gaffiter, que yo creo muchas veces la gente es más escéptica cuando busca un gaffiter o un mecánico para su auto que cuando recurre a sanaciones o cosas espirituales. Y eso es una sana medida porque justamente les puede prevenir caer en manos de inescrupulosos o de estafadores que justamente lo que buscan no es en realidad el interés de sus clientes o ustedes que pueden recurrir a ellos, sino su interés material, el robo o el abuso. Así que el cuestionar en este caso es una buena medida, una sana medida y una medida, yo creo, necesaria. Así es, caveat emptor, ¿no? Así que bueno, estamos llegando ya al final de este programa en Horas del Tiempo. Quedaron varios temas en barbecho, así que la próxima semana los vamos a rematar, ¿ya? Así que bueno, como siempre le damos muchas gracias a nuestros auditores por la paciencia y a Mario y Daniel por habernos acompañado en este capítulo. Ya pues, Lucho, un gustazo participar en este podcast y un saludo a los auditores y que se sigan cuidando y cuánto se llama haciendo ejercicio escéptico. Nos vemos o nos También escuchamos. Yo también me despido, un saludo a todos nuestros auditores, gracias por acompañarnos y cuídense. Y si están ya vacunados, felicitaciones, si no lo están, por favor háganlo a la brevedad. Y si llegan a estar ya vacunados con sus dos dosis y todo este tipo de cosas, no bajen la guardia porque en el fondo el virus sigue circulando y hay que seguir tomando las medidas de seguridad y a pesar de todas las libertades que eventualmente más temprano que tarde o demasiado temprano o demasiado tarde se están dando, hay que cuidar de nosotros mismos y nuestra familia, así que cuídense mucho y protejan su salud con todas las medidas de seguridad que ya todo el mundo conoce. Que estén bien. Así es, como siempre les dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal, redes sociales, en Twitter, @a_escéptica, en Facebook, /escépticos, en Instagram, @aech_cl y nuestro blog, sitio web, www.aech.cl. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.